Violeta Parra. Pocos nombres evocan tanto. Hablamos de una creadora que transformó el arte popular en pura vanguardia, una expresión llena de potencia y de identidad. 100 años después de su nacimiento, es increíble cómo su obra sigue más viva que nunca, abriéndonos un mundo de colores y de posibilidades. Hoy vamos a sumergirnos en la figura de una de las artistas más grandes de Chile. Es que estamos ante un talento universal, absolutamente singular y, quién sabe, quizás irrepetible. Porque Violeta no fue solo una cantante, fue mucho más. Recopiladora de saberes, poeta, pintora, bordadora, una auténtica fuerza creativa que consiguió unir en su arte corrientes que en principio parecían totalmente opuestas. Hoy, por fin, se la reconoce con este nivel de admiración. El poeta Gonzalo Rojas la describió así, ni más ni menos como la síntesis perfecta. Pero ojo, que este reconocimiento tardó mucho en llegar. Durante años, su obra era celebrada fuera, en el extranjero, mientras que en su propio país era, prácticamente ignorada. Y aquí es donde nos encontramos con la gran pregunta que va a guiar todo este recorrido. Si era una figura tan fundamental para la identidad chilena, ¿por qué esa disonancia? ¿Por qué las instituciones y la crítica oficial tardaron tantísimo en valorar su verdadera dimensión? Pues la respuesta, en gran medida, está en su desbordante complejidad. Violeta Parra fue una adelantada a su tiempo, una creadora que entendió cosas que nadie más fue capaz de ver en ese momento. Fue, en definitiva, una figura tan brillante como difícil de encasillar. Para empezar a entenderla, tenemos que ir a su primer gran rol, el de folclorista. Ella fue quien construyó un puente crucial entre el pasado campesino de Chile y su presente, que ya era cada vez más urbano. Es que su método era único. No se acercó a la cultura popular como una investigadora que viene de fuera. Para ella, lo campesino no era algo ajeno, era parte de su propia identidad. Recopilar esas canciones y esos saberes era en el fondo una forma de conocerse a sí misma. Y esto la puso en contraste directo con la otra gran figura de la época, Margot Loyola. Mientras que Loyola tenía una visión mucho más purista, casi de museo, de preservar la tradición intacta, Violeta era una iconoclasta. Para ella, la tradición era materia viva, algo que no debía congelarse, sino todo lo contrario, había que recrearla, ponerla a dialogar con sus propias circunstancias personales y políticas. Pero claro, con esa energía creativa tan brutal, no podía quedarse solo en la música. La etiqueta de folclorista, la verdad, se le quedó pequeña muy rápido. Violeta desarrolló una obra visual potentísima. Hizo pinturas y, sobre todo, estas maravillas, las arpilleras. Eran tapices bordados en tela de saco con lanas de colores sorprendentes que revelaban un lenguaje visual completamente único. ¿Pero qué ocurrió? Pues que la crítica oficial de su tiempo no la entendió en absoluto. Se infantilizó su figura, calificando sus pinturas y arpilleras como arte naif, o sea, ingenuo. No supieron ver que, lejos de ser algo simple, su trabajo estaba profundamente conectado con un conocimiento enorme de las técnicas ancestrales. A ver, solo hay que detenerse a mirar estas obras. Ingenuas, en absoluto. Revelan una visión del mundo complejísima, llena de simbolismo y de una fuerza que es sencillamente arrolladora. No es la obra de una aficionada, es la de una maestra. A medida que su comprensión del país se hacía más y más profunda, su arte se convirtió de forma casi inevitable en una voz de denuncia social. Se convirtió en la voz de los excluidos y de los marginados. Sus propias palabras marcan este giro. El punto crucial es que se dio cuenta de que el arte no podía vivir de espaldas a la realidad. Sentía que el sufrimiento de la gente exigía una respuesta, un compromiso por su parte. Y así fue como su pensamiento político se fue radicalizando. Sus composiciones dejaron de ser solo recreaciones del folclore para convertirse en auténticas armas de denuncia. Cantó sobre la injusticia y la violencia de los poderosos contra los desposeídos, con una valentía inquebrantable. Y por si fuera poco, a toda esta complejidad hay que sumarle una capa más, su rebelión como mujer en contra de los rígidos mandatos de género de su época. La académica Sonia Montechino habla de un feminismo popular en su obra, un feminismo que no nace de la teoría, sino de la pura experiencia. En sus textos explora estas tres facetas de la experiencia femenina: la madre, a menudo politizada, la mujer abandonada, que transforma su dolor en creación, y sobre todo, la desobediente. ¡Qué verso tan potente para su tiempo! Aquí vemos a la mujer que se insubordina, que rechaza el matrimonio porque lo consideran una trampa, una prisión. Esto demuestra una conciencia clarísima de los nudos sociales que impedían a las mujeres ser autónomas, ser libres y, por supuesto, ser creadoras. Y así llegamos al presente. Después de ser una figura incomprendida, una especie de nómada en su propio tiempo,
Su legado ha crecido hasta convertirse en una fuerza cultural monumental. Una prueba contundente de esto es el Museo Violeta Parra. En sus 2 primeros años superó las 150.000 visitas. El pueblo, su gente, como ella decía, la reconoció muy rápido. Fueron las instituciones las que tardaron en responder a ese clamor popular. Su camino hasta el Panteón Nacional no fue desde luego un camino de rosas. Tras su muerte, vino un largo periodo de censura durante la dictadura, donde su obra y su legado fueron pisoteados. Pero con el regreso de la democracia, su figura fue rescatada y valorada de forma ascendente, hasta ocupar el lugar privilegiado que tiene hoy. Al final todas las piezas encajan. La recopiladora que tendió un puente al pasado, la artista visual que rompió todos los moldes, la voz crítica que denunció la injusticia y la mujer que se rebeló contra su destino. Todo se une en una sola y única figura. Y así, por fin, entendemos por qué hoy la vemos como esa síntesis perfecta de la que hablaba Gonzalo Rojas. Después de vivir un siglo, la llama de su paso por el mundo sigue muy viva, desafiándonos a cuestionar nuestra relación con el entorno, con la justicia y con la tradición. Y la pregunta final, claro, queda abierta. ¿Qué nos dice Violeta Parra sobre nuestro presente?